Buenos días, queridos amigos, familia, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes Marta Cristina Medellín en su devocional Gloria en lugar de ceniza. El devocional que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y hoy estamos en un nuevo inicio de semana y como siempre queremos darle gracias a Dios por absolutamente todo y poner esta nueva semana en manos del Señor. Padre amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Santo Espíritu de Dios, queremos darte gracias, Señor, por todas las cosas, por todas las bendiciones físicas, emocionales y espirituales que nos has dado, porque hasta aquí nos has traído tomados de tu mano. Gracias por el alimento, por el techo, por el abrigo, por nuestra vida, Señor, por la vida de nuestra familia, Señor. Gracias porque te has hecho cargo de absolutamente todo, pero sobre todo, Señor, gracias porque eres vivo y real en nuestra vida, Señor, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro amigo, porque eres nuestro hermano, porque también eres tan maternal, Papito Dios. Nos has llenado todas las áreas de nuestra vida, todos los vacíos de nuestra vida. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las cosas que hemos hecho, con las que hemos podido doler tu corazón, el corazón de otros y nuestro propio corazón. Ponemos delante de tu altar, Señor, esta semana que comienza. Sabemos, Señor, que nos vas a llevar tomaditos de tus manos, Papito Dios. Queremos, Señor, comprometernos contigo, que nos vamos a tomar de tu mano, que te vamos a buscar. Cada mañana, ya temprano, te vamos a buscar, Señor. Vamos a darte gracias, pero también vamos a ir a escuchar tu voz, Señor. Vamos a abrir, Señor, esos espacios. Nos vamos a esforzar por abrir esos espacios de intimidad contigo, para escuchar tu guía, tu consejo y tu dirección. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre y ponemos, Padre de la gloria, delante de tu altar absolutamente todo lo que va a suceder en esta semana. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y estábamos hablando de lo que era disfrutar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y estamos mirando cuáles son las fortalezas que nos impiden tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, que es igual que tener una relación con el Padre y con el Hijo. Porque estamos hablando de una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque tenemos que avivarlo, porque a través de él escuchamos lo que el Padre nos quiere decir ahí cuando vamos a la Escritura, en nuestro propio corazón, en cada circunstancia. Entonces vayamos a Isaías 1 nuevamente y dice, solamente los versículos que son relevantes en la palabra que voy a dar, no lo voy a leer todo, dice en el 16, Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve blanca, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Entonces mire tan bonito el Señor. Entonces ya en una anterior devocional hablamos de estar a cuenta de nuestros pecados, de las cosas que hemos hecho que dolieron el corazón de Dios, el corazón de otros y nuestro propio corazón. Entonces ya hicimos como ese trabajo de limpiarnos de las obras que otros hicieron sobre nosotros y de las obras que nosotros hicimos y de nuestros comportamientos en la vida de otros. Pedimos perdón, restituimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Eso tenemos que hacer todos los días, hacer esa sanidad, esa limpieza, ese pedir perdón, ese arrepentimiento. Todos los días tenemos que hacer eso. Entonces, luego dice que cuando hacemos eso tenemos que dejar de hacer lo malo y que tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que trabajar eso. Luego buscar el juicio. ¿Qué es el juicio? Buscar el equilibrio, lo que está bien, lo que está mal. Que Dios nos dé el juicio, que nos dé la sabiduría para entender qué está bien, qué está mal, sobre todo en nuestros actos, en nuestras obras, para empezar a hacer el bien. Y luego dice, este pedacito para mí es muy importante porque lo vamos a tratar hoy. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Entonces,
yo cuando entendí estemos a cuentas era que yo tenía que estar a cuentas con Dios. Pero yo le tenía por ahí mis guardaditos a Dios, entonces yo entendí que vamos a estar a cuentas, entonces si yo le debo, pues le pago, pero si tú me debes, también me tienes que restituir. Entonces yo tenía que sanar mi corazón con Dios, porque yo entendía que hay cosas que solamente le competen a Dios y que Dios las había permitido en mi vida. Entonces yo tengo que decirle, bueno, Señor, yo quiero estar a cuentas, pero yo te quiero preguntar por qué yo no pude disfrutar a mi papá. Yo tenía un amor muy grande por mi papá, yo era muy consentida de mi papá. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá tan joven? ¿Por qué yo me quedé tan joven sin mi papá? ¿Por qué lo perdí? Entonces, si tú eres el que quita la vida, da la vida y la quita, ¿por qué me lo quitaste? O sea, si tú me amabas, ¿por qué me quitaste a mi papá y me dejaste huérfana? ¿Por qué mi mamá, antes de que se fuera mi papá, mi mamá se enfermó tanto, tanto, tanto que aún no tenía conciencia ni de quién era ella? Entonces mi papá murió y mis hermanos que eran mayores que yo estaban trabajando y mi papá y yo nos estábamos haciendo cargo de mi mamá enfermita. Pero entonces cuando mi papá murió, me tocó a mí hacerme cargo de ella. Una chica que todavía era adolescente, una chica que ni siquiera había conocido nada del mundo ni de la vida. Entonces fue un vacío tan grande que yo no sentí. Y yo pensaba que Dios, ¿por qué no había estado ahí? ¿Por qué Dios no me había ayudado? Pero les quiero contar que cuando mi papi murió, yo fui a su closet y a su armario y cogí 2 pijamas que él tenía ahí. Estaban así dobladitas, lo más de bonitas. Estaban casi como nuevas, eran como nuevas, creo. Me acuerdo que eran nuevas, que creo que él ni las había alcanzado a usar, pero lo representaban a él. Yo cogí esas pijamas y yo me las empecé a poner todas las noches para dormir, como para sentir que mi papá estaba ahí. Entonces era como, yo pensaba, esto suena como loco y eso se ve como loco. Una de mis hermanos me decía, pero ¿para qué se pone eso? No haga eso. Pero yo sentía que era una manera de estar cerquita a mi papá, aunque él no estaba. Y resulta que una noche me soñé muy claro, que el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y yo lo veía y yo estaba de rodillas ante la cruz llorando por mi papá con esa pijama puesta. Llorando y él lloraba por mí, él lloraba y las goticas de sangre de sus manos, de su cabeza caían sobre mí y yo no entendía qué significaba esto. Igual no le di como mucha trascendencia. Al día siguiente soñé que el Señor Jesucristo estaba en la cruz y luego se había bajado. Ya no tenía la corona de espinas, ya no estaba sangrando, estaba con unas vestiduras blancas hermosas. Y se sentó en una silla y yo pude ir a reclinar mi cabeza en esa silla y pude llorar a él. Cuando yo me desperté, porque cuando los sueños son de Dios, uno se despierta y uno tiene la interpretación. Entonces ese día entendí que lo de los 2 días, entendí que él estaba presente, que él estaba viendo mi dolor y que él estaba llorando. Y luego al otro día que él me estaba consolando, o sea, que él estaba ahí consolándome. Ese mismo día me quité las pijamas, ya dije, porque le recogieron toda la ropa a mi papá para regalarla, para sacarla, porque eso causaba mucho dolor en la casa y a mi mamá tomó esa decisión de sacarla. Entonces ese día me quité esa pijama y tuve la convicción que el Señor Jesucristo, porque fue literal, el Señor Jesucristo me estaba acompañando y que no estaba sola. Entonces yo empecé a tomar fuerzas, muchas fuerzas para estar y siempre recordando ese sueño, que fue algo muy lindo. Pero después, con el tiempo, cuando me convertí al Señor, yo entendía que el Señor Jesucristo estaba conmigo, pero en mi corazón no había tenía esa carga, porque Dios me lo quitó, porque se fueron, porque... Entonces cuando ya me convertí al Señor Jesucristo,
pues, y me dijeron que podía hablar con él y aprendí a oír su voz. Yo lo primero que le quería preguntar era eso, porque yo no sabía que le tenía ese guardado. Entonces ese día yo fui y le dije, bueno, vamos a estar a cuentas, pero tú también tienes que rendirme cuentas de por qué me quitaste a mi papá, me quedé con mi mamá enferma, luego me quitas a mi mamá y como que me quitas todo lo que era como un soporte para mí. Yo quería entender eso. Entonces yo le dije, Señor, vamos a ponernos a cuentas, porque yo entendía que Dios nos había hecho a imagen y semejanza de Él, y que uno podía hablarle a Dios claramente, honestamente, ser sincero con Él. Entonces yo le dije, Señor, tú me estás debiendo esta respuesta. Tú me estás debiendo, porque yo sentí que no fue justo que me hubieras quitado. Todos mis demás hermanos pudieron disfrutar. Mi padre pudo conocer sus nietos por otro lado y fue tan buen abuelo. ¿Y por qué mis hijos no iban a disfrutar esto? Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué? Entonces yo fui a la escritura y el Señor me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Entonces fue muy bonito darme cuenta que ellos se habían ido, pero que me había dado un padre más excelente. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Y eso fue lo que él me expresó en el sueño, pero yo en ese momento pues no tenía una conversación con Dios. Yo sabía que el Señor Jesucristo había estado ahí, pero yo no entendía. Después de que Él me dio esa palabra, yo entendí que el Espíritu Santo de Dios, que Papito Dios, empezó a suplir. Entonces todo lo que yo pensaba que me iba a faltar, porque mi papá se murió, porque él me había prometido esto, porque él me había prometido lo otro, y me confrontaba porque yo pensaba que no iba a llegar. Yo después empecé a hacer un análisis de lo que había sido en mi vida. Yo decía, mi papá me prometió que me iba a pagar la universidad. Y resulta que luego Dios puso el que es mi esposo. En ese momento, al año de la muerte de mi papá, él llegó a mi vida y él empezó a suplir en el área emocional, a darme esa protección que me faltaba como pareja, pero como novio, pero también como un padre. O sea, él tenía un carácter, una paternidad, no solamente para su familia, para sus hermanos, para su mamá, sino también para mí. Él me dio una pareja que iba a mostrarme el amor de Dios, que Dios me iba a suplir muchas cosas emocionales, aún físicas, a través de este hombre, pero que Dios lo estaba haciendo. Dios era el que le suplía a él, porque él no venía de una situación económica boyante, pero Dios hacía milagros y proezas para que él pudiera suplir en las áreas, en todas las áreas, a su familia, física, emocional, espiritualmente, porque no fue fácil tampoco la vida que ellos vivieron, pero él llega a mi vida y yo llego a la vida de él, y entonces él toma como esa paternidad también conmigo. Y Dios empieza a suplir las cosas que yo pensaba que me faltaban o que me estaban faltando en ese momento, porque no tenía a mi padre que me las diera. Entonces pone esta persona tan maravillosa en mi vida y que empieza y como que toma, pero eso venía de Dios. O sea, Dios a través de él, era Dios el que suplía, a través de él me suplía a mí, y Dios lo sobreabundaba y Dios hacía milagros en su economía para que pudiera suplirnos a los dos. Me ayudó con mi universidad, me ayudó en todas las cosas que yo pensé que yo no iba a tener, y era súper lindo, súper paternal, mejor dicho, increíble. Y yo empecé a hacer como ese recuento, y claro, el sueño que Dios me dio era que él iba a estar y él iba a suplir. No me cayeron las cosas como maná del cielo, pero puso una persona que me supliera en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces cuando dice Dios, venga, estemos a cuentas, aún también él permite que vayamos a él para tomarle cuentas, y luego cuando nosotros le decimos eso, él empieza a mostrarnos cómo sí estuvo ahí, cómo él lloró con nosotros, cómo él vivió con nosotros las circunstancias. Entonces los quiero dejar con esa reflexión por el día de hoy,
que nos pongamos a cuentas con el Señor y aunque tengamos cargas, de pronto por las situaciones que vivimos, vayamos a Él y pongámonos a cuentas con Él y Él va a hablarnos a nuestro corazón y nos va a mostrar que todo lo que Él permitió en nuestras vidas fue para bien y que nunca nos faltó nada porque Él siempre ha estado pendiente de nosotros. Los bendigo y de nuevo con ustedes hasta mañana.